de todos los ámbitos que se han visto afectados por la pandemia que estamos viviendo, por la crisis humanitaria, pues definitivamente la educación se han planteado bastantes retos que han sido abordados de distintas maneras en cada uno de los niveles y en cada una de las instituciones. Entonces, la idea es poder abordar este tema para identificar cuáles son las acciones que se deben tomar para poder llevar a cabo la transformación digital de la educación. Vamos a ver qué es la transformación digital de la educación. El tema inicial será introducir el concepto de transformación digital de la educación y cómo encaja en la nueva normalidad. Empezando con la palabra transformación, implica mantener, desechar, construir o reconstruir un patrón. Esto es importante porque no solo es cambiar, sino se puede mantener parte de lo que se ha hecho. La palabra digital se refiere a lo relativo a los dedos, que son pues los que tenemos nosotros en las manos, y en la actualidad se refiere a la tecnología y a la informática, y cómo la informática se representa en nuestras vidas de modo binario, ¿no? El 0 o el 1 que sabemos que siempre está relacionado a la informática. El concepto transformación digital como constructo, definido por la iniciativa EDUCAUSE, implica algo distinto a la digitalización, a la organización o a la simple automatización de procesos. Se trata de una serie de cambios profundos y coordinados, tanto en la cultura como en la fuerza de trabajo y la tecnología, que permiten una nueva propuesta de valor, un nuevo modelo y una nueva dirección. Entonces, bajo esta premisa, querríamos comenzar con preguntar al doctor Kiefer qué requerimientos existen actualmente para poder implementar modelos educativos digitales, en especial aquellos técnicos que él ha identificado. Y hablando de los aspectos técnicos como requerimientos para poder implementar ciertos modelos educativos digitales, pues creo que vale la pena dividirlos, ¿no? Y dividirlos básicamente primero en aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos, aspectos espaciotemporales, y uno de los aspectos más importantes eventualmente del que vamos a hablar el día de hoy es los aspectos de evaluación. Siendo un poquito más específicos, cuando hablamos de aspectos pedagógicos, creo que es muy importante pues determinar cuáles son los objetivos de aprendizaje, ¿no? Y otro aspecto pedagógico importante pues es la población, ¿no? La población se refiere básicamente a nuestros estudiantes. Los aspectos tecnológicos, pues aquí es importante hablar sobre el acceso que tenemos a los mismos, tanto computadoras o los dispositivos inteligentes. Los aspectos espaciotemporales también son, creo, importantes a tomar en cuenta, de ver si estas actividades van a ser de tipo individual o van a ser de tipo colaborativo. Hablando un poco más de esto, si van a ser sincrónicas o asincrónicas. Otro de los aspectos técnicos que creo que son importantes de tomar en cuenta son los aspectos de evaluación. Entendiendo la evaluación como un medio que nos permite de una forma flexible ver a detalle el proceso de aprendizaje y valorar si el resultado de la actividad educativa se logra o no. Y un elemento más, hablando de aspectos de evaluación, es la retroalimentación. ¿Qué implica que los estudiantes vengan de contextos distintos y cómo esto se transforma en un requerimiento para implementar un modelo digital? Pues las brechas de desigualdad que existen en este país son importantes, ¿no? A nivel primaria, el promedio es de solamente el 44% de escuelas primarias y secundarias que tienen al menos una computadora para uso educativo. A nivel primaria, general e indígena, hay una brecha importantísima. A nivel general, el promedio es de 47%, pero indígena solamente tiene una cobertura del 24%. Creo que no solo es el recurso material. También algunos estudiantes no se sienten como tan cómodos. Pueden ser que dominen toda la herramienta, pues, plataformas como Zoom o Blackboard, etcétera, pero que simplemente se sienten inhibidos frente a la pantalla. Entonces, creo que como profesores es importante al menos estar conscientes de estos problemas. Pero el siguiente tema que abordar son los aspectos psicopedagógicos y la problemática que han enfrentado estudiantes y docentes. Yo he tenido muchas dificultades y aquí yo estoy viendo que muchos de ustedes son profesores titulares, emprendedores. ¿Cuántos de ustedes tenían miedo para presentarte ante una clase presencial? Ahora cambia a los profesores a que den una clase virtual u online, con una plataforma
un poco sencilla porque no son tan intuitivas los programas para dar clases online. Esta transición fue muy rápida. Los profesores no teníamos idea cómo hacerla. Realmente habíamos empezado a transformar la educación a una manera digital, más no online. Entonces, aquí vienen muchos problemas, ya que los profesores en el área de la salud, pues es muy difícil acoplar a los profesores a esta modalidad, porque estamos acostumbrados a la práctica clínica. Es muy difícil optar por una modalidad online cuando tienes que examinar a un paciente. Entonces, es muy difícil. Lo que debemos hacer son experimentos y planeaciones y participar. La capacidad de medir los avances o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esto me gustaría escuchar al doctor Ivin y al doctor Ramsés sobre cómo se ha visto afectada o de qué modo la evaluación se ha tenido que adaptar en esta transformación digital. Sí, una cosa importante creo que de cualquier evaluación, seguramente más las evaluaciones formativas, como se dice en vez de las evaluaciones sumativas, pero también en estas últimas, es la retroalimentación que finalmente das a los alumnos, ¿no? Lo veo bastante difícil, es un poco mi experiencia, ahora estoy hablando desde mi experiencia, también durante esta pandemia. Creo que es más difícil obtener esta información vital sobre el proceso de respuesta para poder después retroalimentar de mejor manera el desempeño de los estudiantes. Creo que mucho de lo que nos hemos encontrado de manera sistemática ha sido el apartado en el cual muchas de las evaluaciones que se tienen como este sustrato que subyace que es meramente sumativo, ¿sale? Metodológicamente hace una diferencia cómo uno conciba generar evaluaciones sumativas y formativas, y en la mayoría de los casos, tanto en la universidad como al exterior, te digo, permea mucho la evaluación sumativa. Entonces, si nosotros en este punto de transición hacia la educación y la evaluación digital, solamente llevamos estas evaluaciones que fueron inicialmente concebidas de manera sumativa, trasladarlas para que sean formativas muchas veces no nos dan esas herramientas. Entonces nos quedamos a veces como docentes pues un poquito limitados a retroalimentar a nuestros alumnos y más pues a la distancia, ¿no? Entonces creo que sí hay una desconexión entre pues metodológicamente cómo han sido concebidos y pues bueno, los alcances que tienen este tipo de evaluaciones. Y un comentario adicional sobre estos aspectos será también el impacto de la transformación digital en la estructura del currículum. Para esto me gustaría preguntar al doctor Mares si se concibe un cambio de currículum para, pues, en específico la formación de profesionales de la salud pronto, o que se acelere dada la situación actual en la que estamos. Un currículum es difícil cambiarlo. Recordemos que en las universidades todos tenemos un programa académico. Sí debemos de implementar algunas técnicas o herramientas en línea y digitales o tecnológicas, pero dentro del sílabus. Yo no puedo cambiar un programa operativo de la noche a la mañana. Esto conlleva, recordemos que para que te aprueben a ti un programa o una licenciatura, necesitas, en el caso de las áreas de la salud, se tiene que someter ante CIFRUS, la Comisión Interinstitucional para la Formación de los Recursos Humanos en la Salud. Yo lo que puedo plantear y lo que sí recomiendo es ir migrando parcialmente a las materias que se puedan llevar a cabo en un medio, ya sea híbrido, que es presencial mezclado con el online, o ya sea directamente online. Saltaremos ahora a hablar sobre las estrategias y herramientas para la educación en línea, precisando ventajas y limitantes, y comenzaremos con el doctor Kiefer y aquellas que él domina y que ha utilizado en su práctica docente. En cuanto a ambientes integrados de educación,
existen muchos también hoy por hoy. Creo que es súper importante tomar en cuenta que una de las ventajas es que hay muchos de estos son gratuitos, o sea, son de acceso abierto. Dentro de los más reconocidos o más utilizados está la plataforma Moodle. Es un aula virtual, ¿no? donde el profesor como tal, tú eres el responsable de prácticamente todo lo que tiene en relación con la clase. Desde la configuración del curso, puedes diseñar tu aula, la inscripción de los alumnos es algo que también uno controla, permite la calificación tanto de todas las tareas que uno manda, de los exámenes, que se pueden realizar exámenes en la plataforma, uno puede ver las calificaciones, uno puede subir todo el material que va a ser utilizado, monitorear el progreso de los estudiantes, ¿sí? Y también tiene una gran ventaja, es que tiene chats que se usan entre los participantes del aula y foros de discusión colaborativos. Con la que personalmente yo he tenido alguna experiencia es Google Classroom. Es este servicio gratuito también de web educativo que es parte del paquete de G Suite for Education que tiene Google. Pero dentro de Google Classroom hay cursos de certificación que son gratuitos para poder utilizar este G Suite for Education. Y entonces uno aprende a utilizar todas estas herramientas que nos da Google de una forma, además, gratuita, pues, y que nos permite utilizar en clases. Me gustaría preguntar ahora al doctor Mares qué herramientas le han sido útiles y qué herramientas están en este momento utilizando. Una de las herramientas que en la universidad utilizamos, y es la que más utilizamos, es, como decía el doctor, Teams. Es una plataforma que es muy fácil de utilizar, donde se pueden compartir pantallas, se pueden compartir archivos, pero la principal es Blackboard. En algunas universidades es muy utilizada por los docentes. Y bueno, lo que ya comentó, nosotros tratamos de utilizar como académicos desde Mentimeter, Kahoot, muchísimas herramientas que ustedes ya conocen, pero eso es solamente para poder hacer clic con el estudiante. Recuerden algo, cuando ustedes están dando clases en línea, el estudiante no se siente tan atraído hacia la clase. Eso es sumamente importante. Debemos de tener la misma captación de enseñanza que cuando estamos presencial. Claro, muchas gracias. Que aprenda, que se involucre y también que nosotros podamos medir su progreso y podamos saber en qué momento está listo para el siguiente nivel. Al respecto, el doctor Yivin y el doctor Ramsés han desarrollado una herramienta para evaluación muy interesante. La idea de esta plataforma que hemos desarrollado justamente era atender una necesidad que tenía el gobierno federal para la evaluación de docentes al sistema de carrera de las maestras y los maestros, así se denomina. Entonces, pues aquí estamos hablando inclusive de otras necesidades que se tenían que ir atendiendo. Una de ellas, pues justamente era el tema de la seguridad, de la autenticación de la identidad, ¿no? O sea, cómo asegurar que quien está tomando esta evaluación en Tijuana, Baja California o en Mérida y demás, pues realmente es esa persona, ¿no? Intentaron también justamente colocarnos muy presente que la posibilidad de copia y de pues esta usurpación de identidad. Para atender esto, hemos implementado en esta plataforma técnicas que permiten, por ejemplo, rastrear en dónde están los sustentantes a través de la cámara web, poniendo atención ¿cómo se llama? A la pantalla, ¿no? Si justamente empezamos a detectar en dónde está su atención visual, del mouse o inclusive los tiempos de respuesta que nos dan los sustentantes, podríamos comenzar a sospechar de algunos patrones atípicos o muy sospechosos en los cuales, pues bueno, se estuviera considerando un posible fraude o copia, ¿no? Adicionalmente, pues tenemos tanta información que se recabaría para mejorar los instrumentos, los instrumentos de medición, las preguntas, etcétera, e ir aprendiendo sobre la marcha cuáles son las mejores maneras de evaluar a distancia y con seguridad. Se utilizan estas herramientas para análisis de Big Data, como se dice, como minería de datos. Una fuente de evidencia de validez que se considera importante es a través de los procesos de respuesta.
Y es justamente a través de estos datos que podemos entender mejor las respuestas de las personas, de los sustentantes, y en este sentido también puede como añadir validez a las ya inferencias, a las conclusiones, a los usos que damos a estos instrumentos de evaluación, ¿no? A nosotros justamente también como emprendedores, como académicos, pero también como consultores independientes, pues nos ha interesado mucho el apartado en el cual, pues justo, qué herramientas debemos de poseer, pues para poder salir al mercado, ¿no? Entonces, es importante sí considerar que todos estos proyectos pues llevan un componente multidisciplinario, como mencionaba, ¿no? Desde la parte pedagógica, la parte de medición psicométrica, la parte de programación, todo estructurar un equipo tan grande, tan rico, es a veces complicado. Entonces, se debe de tener también en cuenta todo el apartado financiero que se debe de considerar previo a elaborar un proyecto pues como de esta magnitud, dado que es importante justo incentivar a que todas las personas podemos lograr estos proyectos que no son inalcanzables, pero que desde la parte financiera, la legal, la administrativa, se deben de tener todas esas competencias y pues en mi experiencia el tiempo los va dando, ¿no? Se te van presentando esas oportunidades que pues con más equipos vas adquiriendo y que justamente te permite tener un poco más de experiencia en el campo, ¿no? Entonces, es importante, sí, no con las buenas ideas que se tengan, los proyectos, al inicio intentar fraguarlas, sino más bien es un proceso iterativo de aprendizaje que toma su tiempo, pero pues que al final, desde la parte muy, muy personal, creo que del equipo, nos ha traído muchas satisfacciones. Entonces, pues bueno, con todo el gusto de que emprendan estos proyectos. Sea cual sea el nivel en el que se encuentren, traten de involucrarse de manera activa en esta transformación digital. Y bueno, si tienen alguna idea sobre emprendimiento, sobre innovación, o simplemente están interesados, aunque no tengan mucha idea de cómo hacerlo, acérquense a Simbiosis. Esta comunidad está diseñada justamente para esto, para poder fomentar grupos de trabajo multidisciplinarios que puedan desarrollar soluciones innovadoras para los problemas en educación y salud que estamos enfrentando. ¿Okay? Entonces, pues muchas gracias a todos por su asistencia.